De nuevo con ustedes aquí en el espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria, de reafirmación de nuestros principios históricos, nuestros valores en la búsqueda de la soberanía de nuestro pueblo. Hay mucha noticia de qué hablar, temas que están ahí en la cotidianidad, pero bueno, hay un tema central que queremos abordarlo con Aristóteles Ponserrate, nuestro hermano dajabonero, porque los dajaboneros nos sentimos comprometidos con el discurrir histórico de nuestra nación. Hemos aportado nuestra cuota de sacrificio, de sangre, de vida a este proyecto de nación, porque todavía seguimos siendo eso, un proyecto de nación. Juan Francisco siempre habla de don Américo Lugo, y don Américo Lugo sostenía la tesis de que en su momento no constituíamos una nación, y parecería que de alguna manera todavía el postulado de Américo Lugo tiene razón de ser. Nuestros gobernantes, nuestros políticos no se comportan como si fueran los que presiden una nación soberana, independiente, sino que actúan como gobernadores de colonia, recibiendo órdenes de fuerzas extranjeras, de fuerzas extrañas. Don Aristóteles Ponserrate, con ese porte que él tiene y esa muchachona pasándole ahí a su espalda en la oficina, su sombrero, su elegancia y esa barba que dan un aire así señorial, ¿no? Don Ponserrate, saludos. Buenos días, Alfonso. Buenos días, amigos de Voz para el Cambio. Bendiciones a todos. Don Ponserrate, usted viniendo de Dajabón, siendo un dajabonero auténtico, usted recordará hace muchos años de eso, casi 90 años, que usted y yo fuimos muchachos jóvenes en Dajabón con nuestros profesores, nuestra maestra, que nos hablaban mucho de la batalla de Bel-Air, del grito de Capotillo, de Jácuba, de Sabana Larga, de esa hidalguía fronteriza, y sobre todo de la batalla de Bel-Air, que fue la definitiva para asentar la dominicanidad o la independencia de la República en aquel momento, aunque luego tuvimos que dar el grito de Capotillo. Son dos de los hechos más trascendentes en la historia nacional para asentar el nombre de la República Dominicana. ¿Cómo puede mirarse, don Ponserrate, desde un dajabonero, desde el corazón de un dajabonero, estos temas de patria, la batalla de Bel-Air, 27 de octubre de 1845, y el propio grito de Capotillo, el 16 de agosto de 1863? ¿Cómo se mira desde Dajabón, don Ponserrate, este trozo de historia de la patria? Desde Dajabón esa batalla se mira con orgullo, esas batallas, porque fueron varias batallas. Primero para consolidar nuestra independencia en 1844 y luego para iniciar la guerra de la restauración que se ha convertido en el acontecimiento culminante del siglo XIX y en el más trascendente del pasado siglo XIX en la nación dominicana, donde los dominicanos famélicos, hambrientos, mal armados, mal apertrechados, combatieron contra el imperio colonial español para reafirmar la nacionalidad que se habían ganado en 1844. Ese ejército desvalido, poco apertrechado, con un coraje inmenso, se dieron a la tarea de reafirmar nuestra independencia entre los años 1863 y 1865. Por eso los historiadores entienden que es el acontecimiento más trascendente del pasado siglo XIX, nuestra restauración, y desde Dajabón, los dajaboneros, queremos reafirmar ese coraje que tuvimos en las batallas de Bel-Air, en las batallas de Jácuba, en las batallas de Sabana Larga, y con el grito de Capotillo que Santiago Rodríguez comandó en ese momento. Y los dajaboneros siempre nos vamos a sentir orgullosos y siempre vamos a tener, por eso nos denominamos puerta y escudo de la patria, Dajabón. El Dajabón, un pueblo que es el cuidador
de la frontera, de la nacionalidad en la frontera, que aún en el día de hoy, en el día a día, se debate tratando de que nuestra frontera sea parte de nuestra nacionalidad y que no sea transgredida como está sucediendo en la actualidad. Desde Dajabón, la mirada de la restauración es una mirada de orgullo, es una mirada de valor, es una mirada de trascendencia histórica, es una mirada de confirmación de la nacionalidad y es una mirada de futuro, sobre todo una mirada de futuro, porque en la actualidad necesitamos mirar hacia los restauradores, hacia su valor, hacia su entrega, hacia su coraje, para reafirmar nuestra nacionalidad y reafirmar nuestros derechos en la actualidad. Don Alfonso Torres Ulloa. Es así. Hablar de la restauración es nosotros plantearnos qué se pretendía, qué se quería restaurar y qué se logró restaurar. Era restaurar la República Duartista, era restaurar la República que nace el 27 de febrero de 1844. Es decir, los restauradores procuran reafirmar el ideal trinitario de una República Dominicana libre, soberana e independiente de toda potencia, dominación, protectorado e influencia extranjera. Y resulta que hoy la nacionalidad se va disolviendo y se disuelve por dos frentes distintos. El de los imperios o el de las potencias que nos imponen sus políticas y que al propio tiempo van trabajando para disolver ese orgullo patrio, esa costumbre, esas tradiciones, ese valor a lo propio, a esa memoria histórica de valor que tenemos los dominicanos. Y entonces estamos viviendo un momento difícil en la República Dominicana, muy difícil. De ahí que desde Dajabón es necesario iniciar un movimiento que debe abarcar todo el territorio nacional en procura de restaurar los valores patrios que se van perdiendo. Y cada vez que un funcionario corrupto hace de la suya, va diluyendo los cimientos de la patria, don Ponserrate. Entonces, desde esa perspectiva, hay que trabajar el valor, el significado, la trascendencia del hecho mismo de la restauración, que era restaurar las heridas o el cuerpo que había sido herido por las malas prácticas de Báez y de Santana, y sobre todo finalmente de la traición de Pedro Santana de entregar la soberanía nacional conquistada a sangre y fuego por el pueblo dominicano, entregársela a España. Y de ahí es que surge, y esa es la esencia de la restauración, restaurar la República Duartista. Ahí le dejo. Mira, Alfonso, se ha hablado mucho de un discurso del presidente donde él decía no mirar para atrás, pero realmente nosotros debemos mirar el valor y el coraje de gentes como Gregorio Luperón, Ulises Francisco Espaillá, Gaspar Polanco, Santiago Rodríguez, Benigno Filomeno de Rojas, Benito Monción, José Antonio Salcedo, José María Cabral, Lucas Evangelista, Máximo Grullón, Pedro Antonio Pimentel, Pedro Francisco Bonó y muchos otros que dieron su vida, su valor, su arrojo, su entrega por devolver la nacionalidad al pueblo dominicano en esos 2 años de la restauración y que sacamos al ejército colonialista español de nuestra patria. Y ¿qué digo? Que tenemos que mirar atrás porque ese valor, ese coraje, en el segmento anterior, usted y Jacinto Sención hablaban del valor y del coraje que debemos tener los progresistas, los de izquierda, para poder formar un frente, y usted hacía un paralelo con el frente opositor que lograron en Colombia Petro y Francia, y cómo la diversidad pudo lograr sacar del poder 200 años después a la oligarquía, a esos imperialistas neoliberales
que vivía masacrando el pueblo colombiano. Y aquí en República Dominicana debemos rescatar el valor de esos prohombres del siglo XIX y reunirnos y lograr la unidad y lograr un frente diferente y lograr una visión diferente para enfrentarnos en las urnas también, como pasó en Colombia, porque no es por imitar, es porque el pueblo necesita un verdadero cambio, no el cambio que nos han dado la oligarquía en estos últimos 2 años, no, un cambio real, un cambio de paradigma, un cambio donde los dominicanos se sientan orgullosos de vivir en su tierra, se sientan orgullosos de decir: en República Dominicana nos respetamos, en República Dominicana tenemos derechos, en República Dominicana cumplimos con nuestros deberes y tenemos autoridades que nos respetan, que nos hacen cumplir con nuestros deberes y que respetan nuestros derechos. Y ese es el cambio que nosotros necesitamos, los dominicanos y las dominicanas. Y por eso debemos mirar atrás en esos héroes, en esos prohombres que nos dieron y que nos solventaron esta nacionalidad que hoy nosotros con orgullo llevamos. Todo pueblo debe siempre estar mirando hacia atrás. Mirar hacia atrás para tener presente la memoria histórica. Porque tener a mano, tener presente esa memoria es la que nos permite comprender el momento histórico que se está viviendo y poder descifrar, estar en capacidad de descifrar de hacia dónde queremos ir, hacia dónde debemos ir y cómo, de qué manera vamos a llegar donde debemos ir por mandato de nuestra historia. Es decir, es un imperativo de todo pueblo mirar atrás. Si Fidel y Cuba no miran atrás, a Martí, a Gómez, a Céspedes, no lograrían entender el momento que estaban viviendo de crisis moral, de crisis institucional, de crisis de patria en la década del 50. Y por eso se deciden a no dejar morir al apóstol en el año de su centenario. Nosotros por igual debemos, cada 16 de agosto, tener presente la memoria de esos héroes restauradores y sobre todo a don Gregorio Luperón y a otros tantos, pero igual tener presente a Duarte no solo el día de su natalicio 26 de enero o el día de la independencia 27 de febrero o el día 16 de julio, día en que él funda el primer partido político militar de liberación nacional. Eso es siempre que hay que tenerlo presente. Vaya, Ponserrate, qué dulce y agradable es hacer un programa así, con tanto cariño, le llevan un té ahí a la mesa. Eso es agradable. Sin envidia, don Alfonso, sin envidia. Entonces, ese mirar atrás, Ponserrate, es necesario. Ese mirar atrás es ir a beber a esa fuente necesaria, imprescindible, que es nuestra historia. Historia de valor, de ejemplo, de coraje, historia de definición de la República. En un momento crítico, de crisis profunda, como Duarte y aquella juventud ardorosa logran definir un proyecto de nación, un proyecto de patria, y cómo definen los métodos a emplear, cómo definen los caminos a transitar en esa búsqueda, en esa construcción de patria. Entonces, ese mirar atrás es necesario. No solo allá tan lejos. Ese mirar atrás es necesario para ver la figura de Manolo Tavares Justo. No solo el Manolo de la Manaclas, sino el Manolo de la resistencia ante la férrea dictadura de Trujillo. Por ese mirar atrás es ver a Minerva y a sus hermanas. Ese mirar atrás es ver ese abril glorioso y esa resistencia post-abril. Y ese mirar atrás es ver a esa mamá Tingó, una mujer humilde, de trabajo, del campo, a lo mejor analfabeta, pero con una dignidad y un coraje que dice: no, la tierra es para quien la trabaja y esta tierra es mía, de nosotros. Entonces, ese mirar atrás será siempre necesario y nunca jamás será en vano mirar atrás, porque hay que beber en la fuente de la historia. Pueblo que no recuerda su historia, que no la conoce, que no la tiene siempre presente, es pueblo que va a repetir su historia, no como victoria,
sino como falsa o como tragedia. Y hay que mirar atrás esa historia nuestra de heroísmo para construir el presente e ir desbrozando caminos de futuro, caminos luminosos de futuro. Por eso en estos tiempos la reflexión sobre nuestros acontecimientos son reflexiones vitales, porque son reflexiones de construcción de patria y de futuro, don Ponserrate. El propio Hostos decía que la restauración fue el acontecimiento más trascendente de la nación dominicana. Y en esa mirada atrás, en ese volver a Duarte, volver a Ramón Matías Mellas y volver a Sánchez, que en 1861, en el exilio, escribió piezas de contenido político y ético y de proyección patriótica para reunir a los exiliados políticos que se encontraban en el extranjero, para respaldar la gesta restauradora. Y cuando entró por Haití, que fue apresado, hecho prisionero por Santana junto con otros compañeros y ajusticiado en el cercado San Juan de la Maguana, nos legó el ejemplo de entrega, de valor y de sacrificio en aras de la nacionalidad dominicana. Y es por eso que son ejemplos y es por eso que hay que mirarse en su espejo, don Alfonso Torres Ulloa. Ahí está con nosotros desde Manzanillo Ramón Ureña, nos saluda y nos echa ahí buenos augurios para seguir con esta comunicación responsable. Él le llama a través de esa tribuna libre que es Voz para el Cambio. Ojalá que Ramón Ureña nos pueda escribir de la percepción que él tuvo de la presencia allí del ministro de Medio Ambiente, qué pasó en Manzanillo con esa visita. Y si se quiere conectar hoy o mañana para que nos hable de eso, le enviamos el enlace para que nos comente, como un hombre que tiene su corazón sembrado en Manzanillo, qué le pareció la visita del ministro de Medio Ambiente y si real y efectivamente tomaron en cuenta a las comunidades de Manzanillo en esa visita, porque lo que pueda acontecer ahí en Esterobalse, en Manzanillo, con esa bahía, eso compete a la población, yo no sé si diría manzanillera. ¿Cómo sería el gentilicio de la gente de Manzanillo? Manzanillenses. Manzanillero, ¿verdad? Bueno, o manzanillenses. Bueno, saludos Ramón Ureña, usted que está siempre en sintonía con nosotros desde Manzanillo. Nos alegra mucho tenerlo ahí, Ramón. Es así, Ponserrate. Las reflexiones profundas de estos días son necesarias, pero estas reflexiones deben hacerlas los maestros, las maestras en las aulas. Y si para estos tiempos no están en las aulas porque están de vacaciones, están en el periodo de descanso y no entraran a clase antes del 16 de agosto, tan pronto entren a docencia, deben hablar de estos temas porque son temas básicos, son temas de patria, son temas necesarios. Y eso debe llevarnos a mirar atrás. Debe llevarnos a mirar atrás. Adelante, Ponserrate. Bueno, en el proceso educativo hay muchas fallas de información con relación a nuestra historia. Son cuestiones que deben comenzar a enseñarse desde básica. Pequeñas cápsulas de nuestra historia desde básica, desde segundo, tercer, cuarto, quinto hasta sexto de primaria. Esas cápsulas históricas deben estar presentes en nuestros niños, porque no es solo por aquello de que el que no conoce su historia está obligado a repetirla, es porque eso nos va dando un recurso de opinión moral, de una guía para seguir, una guía de crecimiento espiritual, de crecimiento en valores, de crecimiento en el conocimiento mismo de lo que fuimos, de lo que quisimos ser, de lo que somos ahora y de lo que pretendemos seguir siendo los dominicanos y las dominicanas. Y es por eso que la enseñanza de nuestra historia, de nuestros hechos históricos en nuestra escuela, en básica, en la media, en la secundaria e incluso en las universidades, es un factor importante. Tú señalabas a Cuba y cómo en Cuba los cubanos se nutrieron de las enseñanzas de José Martí,
de las enseñanzas de sus héroes, y lo tomaron en cuenta, y ese fue su guía, y ese fue su espíritu. Y como en Puerto Rico, Hostos y sus héroes son la enseña, y por eso cuando los norteamericanos los quisieron poner a hablar solamente el inglés, los educadores y las educadoras decidieron enseñar en español para mantener su cultura, para mantener su idioma, para mantener su idiosincrasia como pueblo, como nación. Y lo mismo podemos hacer nosotros en República Dominicana, y se ha repetido en innumerables oportunidades en Voz para el Cambio, en programas educativos de Voz para el Cambio, es que nosotros tenemos que rescatar nuestros valores, y la restauración, la independencia son hitos históricos a los cuales debemos darle valor en la educación dominicana. Es así, don Ponserrate. Miraba yo ahora mismo, y lo busqué de nuevo, el muro de Facebook de Hermógenes Cabrera, un jabonero ilustre, un hermano, y él pone ahí una cita de Shepard: un hombre que no se alimenta de sus sueños envejece pronto, y un pueblo que no bebe en la fuente de su historia está condenado a vivir en el fracaso, está condenado a sucumbir, porque no puede mirar futuro. Solo el conocimiento de la historia de un pueblo, de su propia historia, le permite vislumbrar el futuro que merece, el futuro que necesita y el futuro que puede construir. De ahí entonces que yo digo que sí, al igual que usted, que hay que mirar atrás. Es necesario mirar atrás. Tenemos que mirar la obra de los febreristas, de los restauradores, de los antitrujillistas, de lo de Manacla, de lo de la Revolución de Abril. Tenemos que mirar la memoria y el ejemplo de Orlando Martínez, de Hilda Gotró, de Mamá Tingó, de Guido Gil. Todo. Claro, ¿hacia dónde nos quieren llevar? Hacia el olvido. En la medida en que esta juventud de hoy, nuestra, no conoce ese pasado de gloria, no puede entender la necesidad de transformación que tiene este pueblo. No puede entender cuál es el futuro luminoso que debemos construir. Y entonces solo piensan en redes sociales, en irse del país, en la chabacanería, en la vida fácil. No. Si conocemos de nuestra historia, si miramos atrás con ojo crítico, entonces vamos a comprender muchas cosas de hoy y para mañana, don Ponserrate. Y otra cosa que debemos combatir desde la educación es el proceso de individualización de la sociedad dominicana. Cuando crecimos, usted y yo, hace varios siglos atrás, allá en Dajabón, la solidaridad era la palabra más común, y el pasarse el plato de un vecino a otro vecino y compartir lo que se cocinaba, y que nuestros vecinos eran como si fuesen tíos o un padre extendido, y que nuestros educadores eran nuestros segundos padres, y hasta nos daban nuestros fuetazos, y después iban a dar la queja a nuestros padres, y nos tocaba otra pela más cuando iban a quejarse de nosotros donde nuestros padres. Esa solidaridad se ha ido perdiendo, y nuestros políticos y nuestro Estado, nuestros dirigentes del Estado han ido metiendo en la mente de nuestra juventud que ellos pueden subir por cuenta propia, y que pueden subir de manera individual aplastando al que está al lado. Y esa es una labor que desde la educación, desde la básica, debemos ir retroalimentando, de que mientras más unidos somos, mayor posibilidad de éxito tenemos, que en el éxito individual no es el éxito de los demás, y que si el éxito individual no es favorable para los demás, no tiene razón de ser. Y eso es importante. No es que las redes sociales sean malas per se,
es el uso que se le dé a las redes sociales, don Alfonso Torres Ulloa, porque a través de las redes sociales usted puede ser un empresario exitoso y puede obtener ganancias para usted, para su familia y lograr un desarrollo familiar y económico de bastante solvencia. Es el uso que nuestros dirigentes, nuestra clase política, le han otorgado a las redes sociales solamente de diversión para distraer a nuestros jóvenes de los problemas fundamentales de la nación, lo que ha hecho que las redes sociales se vean como negativas, pero también puede ser una empresa de emprendedurismo para los jóvenes que sí así lo deseen, hacer dinero a través de las redes sociales. Y es un tema que debemos abordar en una próxima ocasión, don Alfonso Torres Ulloa. Es así, o puede ser un medio de educación, como lo usa el hermano Hermógenes Andrés Cabrera, que tiene en su Facebook siempre gotas de principio, gotas educativas. Ahí le leo dos para cerrar, que nos llegó el final del tiempo. Él trae una cita de Emiliano Zapata. Quiero morir siendo esclavo de mis principios, no de los hombres. Y vuelve con Emiliano Zapata y trae otra cita. El que quiera ser águila, que vuele. El que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen. Y traemos otra de Bertolt Brecht, muy interesante, el gran poeta alemán. Y dice, quizá volvamos a tropezar, pero allí donde me abandonaste, no volverás a encontrarme. Bertolt Brecht, aquel gran poeta que escribió que hay hombres buenos, hay hombres que son indispensables, pero aquellos que luchan toda la vida, la expresión correcta es la siguiente. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay los que luchan muchos años y son mejores. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Y de ese gran poeta, es esta frase que tiene Hermógenes Cabrera ahí. Estoy conteste con usted, las redes sociales hay que saberla usar para construir, para educar o para armonizar un negocio, para armar un negocio. Y, ¿por qué no? En algún momento también para recrearse o para comunicar, para estar en contacto con los hermanos, con los seres queridos, con la familia, con los amigos que están a distancia. Don Ponserrate, muchas gracias por estar ahí con nosotros en esta entrega, hablando desde Dajabón, mirando el grito de Capotillo, Beler y mucho más. Gracias a todas las amigas que han estado con nosotros en esta entrega. Hasta mañana. Buenos días.